Bueno, hoy vamos a comenzar a ver un nuevo tema y por no decir el tema de, de Algoritmos 2. O sea, todo lo que le fuimos dando hasta ahora en realidad fue toda una preparación para llegar a este momento. Todo lo demás es venta de humo que le dimos y dijimos, bueno, estos son TDAs que existen. Así que a la pregunta tuya, Juan, si tiene algo que ver con hips, todo tiene que ver con grafos, pero es como muy general. Por lo menos no, todavía no vamos a ver nada combinando con hips. Igual hoy lo van a ver en la práctica específicamente, así que no vean. Espero que después de hoy en la práctica te quede más claro eso. Pero no, todos, por lo menos por ahora no van a estar tocándose esos temas. Y esto tiene, Iván pregunta si tiene algo que ver con lo que se da en discreta grafos. Tiene todo que ver, no un poco, todo que ver. Porque grafos tenemos dos formas de verlo. Una parte completamente matemática, que es como se ve en discreta, y una parte más algorítmica, que es como se ve acá. Pero son dos enfoques que se complementan y después en otras materias se pueden llegar a usar combinándolos. ¿Sí? Por eso nada, yo recomiendo a la gente que no, o sea, la gente de sistemas tiene que hacer discreta, la gente de informática les recomiendo fuertemente hacer discreta. Así que bueno, básicamente, grafo, o sea, nosotros dividimos a la materia más o menos en tres etapas. ¿Sí? Ok, tenemos complejidad, visión y conquista y los TDAs básicos, pila con la lista. ¿Sí? Después tenemos la parte de los TDAs que son, pongámosle que ordenamientos está justo en el medio. Después tenemos los otros TDAs que son poco más, que son hash, ABB y heap. Y pongámosle que ordenamientos no comparativos está ahí. Obviamente no dividimos en tres parcelitos, separamos en cuatro, pero eso nada más para que no queden algunos muy cargados. Y después el otro tercio de la materia, que es pura y exclusivamente de grafos. A partir de ahora y hasta que termine la cursada, solamente vamos a hablar de este TDA grafo. ¿Sí? Y básicamente lo que es un grafo es un conjunto de vértices, ¿sí? Que representan algunas entidades. ¿Sí? O sea, vamos a usar este TDA grafo para modelar cosas, cualquier cosa, cualquier situación, grafos, donde los vértices van a ser las entidades de nuestro problema, o lo que sea, lo que vamos a modelar, y las aristas es cómo se relacionan esas entidades, o sea, esos vértices. ¿Sí? Esas son las únicas dos definiciones. Un grafo es un conjunto de vértices, que son las entidades, y un conjunto de aristas, que son las relaciones entre los vértices o entidades. Eso es todo. Esa es toda la definición que tiene un grafo. No hay nada más. ¿Sí? Obviamente no vamos a terminar acá la clase. Pero para mostrarles algunos ejemplos así, medio rápido, banqueme a ver, que leo lo tiene la gente electrónica. La gente electrónica, bueno, si quiere hacer cosas más relacionadas con informática, también les recomiendo ser discreta por la misma razón. Todo depende del enfoque que quieran darle a la carrera. Por ejemplo, si quieren hacer teoría de algoritmos 1 y meterse más por ese lado, y yo les recomiendo que sí. Bueno, este sería un grafo, ¿sí? Donde estamos, o sea, este es obviamente un dibujito, no mucho más que esto, donde tenemos que A se relaciona con B y vale la recíproca, B con C, D con A, ¿sí? También C con A, D con E, D con F y E con B, ¿sí? Y este es un ejemplo nada más. Acá tenemos otro, donde obviamente ya empezamos a ver alguna diferencia de las flechitas, si significan algo o no. Ahora en un segundito lo explico un poquito más en detalle. Pero estos son algunos ejemplos con los que vamos a estar viendo, trabajando, lo que fuera, ¿sí? Este sería otro grafo que vamos a ver más adelante. Es un grafo que está buenísimo, que vamos a ver dentro de 2 clases. Obviamente tiene censurado que cada cosa, ya lo vamos a ver. Y esta es una frase de Carlitos Tevez hace un par de años en la que dijo que cambiaría todos sus TDAs por un grafo porque posta. Todos los TDAs que vimos, salvo uno, se pueden implementar con hashes. ¿Por qué? A ver, todos los TDAs enlazados, todo TDA que se puede implementar de forma enlazada, se puede implementar con grafos. ¿Sí? Porque básicamente un grafo es una versión generalizada de algo enlazado. ¿Sí? Es más general que un árbol, más general que una lista. Ya vimos que pila y cola se pueden implementar de forma enlazada, por lo tanto, se pueden implementar como un grafo. ABB, por supuesto. El heap vimos que tiene una representación en árbol. Resulta que el único TDA que no podemos implementar en forma de árbol, de estos, de los que vimos nosotros, no es que todo el universo,
El único que no puede representarse así en árbol es el hash. O, por ejemplo, el TDA vector, ¿sí? Que donde usamos el tema de que están todos en una regla, ¿sí? Particular, además, va a pasar que vamos a implementar el hash, perdón, el grafo usando hashes, entonces es como que tiene sentido. Pero con esto no quiero decir que vamos a tirar a la basura todos nuestros TDAs y que el árbol al pedo lo voy a codear, no. O sea, el árbol es una estructura enlazada que tiene ciertas particularidades, etc. O sea, el tema es que justamente el chiste del grafo es que es una generalización zarpada de todo, ¿sí? Donde lo único que tenemos de vuelta son lo que antes llamamos nodos, perdón, ay. Lo que antes llamamos nodos, que ahora lo llamamos vértices, pero yo voy a tratar de mantener la palabra vértice lo más posible, más que nada para que no se confundan, pero dentro de la literatura misma usan una y otra de forma medio indistinguida, ¿sí? Y después, bueno, tenemos nuestros siguientes ahora, pero que en realidad podrían ser siguientes anteriores, lo que fuere, ¿sí? No hay una relación de orden en sí. O sea, las referencias a otros vértices las llamamos aristas, ¿sí? Y lo que podemos llegar a tunear del grafo no son los vértices, porque los vértices son solamente, ok, existo y ya está. Lo que podemos llegar a diferenciar a un grafo de otro es cómo son las relaciones, cómo son las aristas. Que un grafo sea dirigido o no dirigido quiere decir que las aristas tienen o no tienen sentido. Eso quiere decir, por ejemplo, en este. Acá este grafo es no dirigido. Eso quiere decir que las aristas no tienen sentido. O sea, no es que no tienen sentido. No tienen dirección. ¿Sí? Eso quiere decir que hay ida y vuelta. O sea, este tiene una relación A, tiene una relación con B y B tiene una relación con A. Es recíproco. Si el grafo fuera dirigido, acá tenemos 1 tiene una relación con 3, pongámosle, o sigue a 3 o tiene como vecino a 3, ¿sí? 0 lo tiene a 1, 1 se tiene a sí mismo, eso es tranquilamente posible. Y también, si quisiéramos esta reciprocidad, tendría que ser explícita, o sea, 1 tiene como vecino a 5 y 5 tiene como vecino a 1. ¿Sí? O sea, estoy usando los términos vecino, sigue, etcétera, porque son todos medio... cuando uso uno y cuando uno uso el otro, en realidad tiene más sentido, depende del contexto en el que estoy. Depende de qué es lo que representa el grafo. El término general es adyacente. Adyacente o vecino también es válido. En general vamos a ver el término más técnico, es adyacente. María pregunta, ¿por qué uno se relaciona consigo mismo pero los demás no? Porque este es el grafo donde uno se relaciona consigo mismo y los demás no. Depende qué es lo que signifique ese grafo, puede tener sentido o no. Por ejemplo, bueno, ahora cuando vayamos a ejemplos concretos de qué cosas puedo modelar con grafos, va a quedar un poco más claro que eso puede llegar a tener sentido. ¿Sí? Después, de dirigido y no dirigido es algo con lo que casi instantáneamente vamos a tener bastante trabajo ya. Pesado o no pesado, por ahora no le vamos a dar mucho tema a los pesos. O sea, pesado significa las aristas además tienen una información adicional, que en general la vamos a ponderar como si fuera un número. No es que solamente puede ser un número, pero muchas veces es simplemente un número. Pero a veces puede ser, no sé, varias informaciones. Es información que tiene... Perdón. Es información que tiene mi arista, ¿sí? Que de vuelta, cuando nos interese, en general va a tener que tener un formato numérico o alguna forma de pasarlo a número, porque si no, medio no nos va a servir para trabajar. Pero por ahora consideremos lo que es solo un número. O sea, la arista podría venir ponderada por un número, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos tener numeritos, ¿sí? Donde, ¿qué significan esos números? Depende de vuelta del grafo. Todo lo que estoy diciendo ahora es depende, ¿sí? Simples o compuestos, simple significa que entre cada par de vértices solamente puede haber una arista, en el mismo sentido, por lo menos en el caso de dirigido, ¿sí? O sea, no puede pasar que hayan 5 aristas de A a B, en este caso que es no dirigido, solamente puede haber como mucho una. En el caso de dirigidos, puede estar la ida, puede estar la vuelta, pero no pueden haber varias idas, varias vueltas. Hay una.
¿sí? La realidad es que casi nunca se trabaja con grafos compuestos. Hay algunos casos muy particulares donde tal vez tiene sentido, e incluso en esos casos se puede trabajar de otra forma. Porque incluso cuando es compuesto, lo que puede hacerse es hacerse simple, pero agregando más información en la arista. Nada más. Así que bueno, esto nada más se los menciono para que lo sepan. Algunas veces tiene sentido incluso modelar grafos de forma compuesta para algunas cosas que ni vemos en esta materia. Así que no se preocupen demasiado por esto. O sea, vamos a considerar que son, salvo que se diga lo contrario o que se demuestre que conviene trabajar con compuesto, vamos a considerar que el grafo es simple. O sea, que entre cada par de vértices, como mucho va a haber una flecha. Si es dirigido en uno y otro sentido, puede haber. Pero nunca desde un mismo origen a un mismo destino, nunca va a haber más de una. Y después si admite bucles es esto de si se puede referenciar a sí mismo. En general no hay mucho problema con que esto suceda. A veces no tiene sentido y a veces sí, depende del problema. Es raro que en general hayan bucles, pero puede pasar. Y hay grafos donde se piensan. Hay algoritmos donde transformamos unos grafos en otros y agregamos bucles. No van de vuelta, esos no van en esta materia, pero pasa. Sepan que esas cosas existen. ¿Sí? Y en otros definimos que no van a haber bucles y eso a veces nos permite incluso saber ciertas cosas. En general vamos a trabajar con grafos que no tienen bucles, pero hay que considerar que en algunos escenarios pueden llegar a existir. Entonces, con todo esto, y solamente esto, que en realidad es bastante poco, es simplemente tengo vértices, tengo aristas, y estas aristas, o sea, estas relaciones, pueden tener un sentido y un peso, y algunas cosas más, pero eso es todo lo que definimos. Bueno, con solamente eso hay un montón de teoría, principalmente matemática primero, porque la computación nació después, y después también computacional. La definición de grafo es muy, muy vieja, la inventó Euler hace, no sé, creo que fue por el 1700 y pico. Hay una fórmula que hizo para determinar, creo que todo esto lo hizo para determinar si podía pasar de recorrer todos los puentes en una ciudad y volver y no pasar dos veces por el mismo puente, una cosa así. Ese problema tiene nombres, bueno, sí, tiene lo que se llama un grafo euleriano. Bueno, ahí está, que tiene grafo euleriano es aquel que tiene un camino de Euler. Pues, bueno, Bellman, que todavía no nos apareció a nosotros, pero es otro tipo importante en matemática principalmente y computación. Bueno, ya empezamos a ver cosas de clustering, que eso puede ser, y el procesamiento del lenguaje natural, a veces eso a algunas personas les suene. Después, relaciones para encontrar comunidades y cosas por el estilo, así como para poder, por ejemplo, determinar cosas en grupos de karate, ¿sí? Eso es algo bastante. Distribución de las probabilidades de los grados de los vértices y cosas por el estilo, o sea, autovalores y autovectores, que cómo siguen una ley de potencias y cosas por el estilo. O sea, no vamos a ver mucho de estas cosas, pero para que sepan, parecieron autovalores y autovectores, claramente hay un montón de teoría acá. También hay un par de papers de cosas que sacó un docente de esta facultad. Y bueno, y hay un montón más, ¿sí? Esto nada más para que conozcan que hay un montón de teoría detrás, se investiga un montón de esto. Grafos es realmente algo que tiene mucho poder en computación. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que podemos tener, que ya más o menos se les puede ocurrir. Incluso les pregunto yo a ustedes, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podemos modelar o qué grafos, con qué grafos interactúan ustedes normalmente? Porque, o sea, no les digo, hola señor grafo, ¿cómo está? Sino que trabajan con algo o están con algo donde hay grafos. Redes sociales. ¿Cómo cuáles? Subte, bien. Subte es algo, el subte también, lo podemos ver con un grafo. Las redes sociales también, por supuesto, sí. ¿Alguien más quiere tirar algo más? Tiren. O sea, ya quemaron la fácil de las redes sociales. Vamos, pero grafos están por todos lados, ¿eh?
Pueden inventarlos ustedes, inclusive. Relaciones de amigos y familiares, sí. Por ejemplo, podremos pensar en un árbol genealógico, tal vez. Incluso ahora, más abajo vamos a ver un árbol genealógico. No tiene forma de árbol, pero por una razón muy importante. El plan de estudios también lo podemos ver como un grafo donde podemos pensar, ok, después de tal materia viene tal otra. Cosas por el estilo, sí. Incluso vamos a ver algo de eso dentro de 2 clases. A ver, otra cosa más que dicen. Redes, conexiones a internet, sí, por supuesto, sí, totalmente. Y realmente, cuando vayan a materia de redes, van a usar un algoritmo para generar comunicaciones, más que nada para establecer redes, que vamos a ver, o sea, que no es exactamente igual porque está usando sus sistemas distribuidos, pero usa la lógica de un algoritmo que vamos a ver dentro de un mes, más o menos. ¿Quién vence a piedra, papel o tijera? Sí, podemos verlo también. O sea, si nos empezamos a buscar, podemos buscar mucho, podemos encontrar mucho directamente, ¿sí? Por ejemplo, redes sociales es el ejemplo más rápido que sale. Facebook sería un grafo no dirigido, porque si yo soy amigo de una persona, esa persona es amiga mía también, y es no pesado. O podemos considerar que es pesado porque después le agregaron un par de chiches de si alguien está en una relación, de si mejores amigos, no sé qué. Twitter también es un grafo dirigido y no pesado. Instagram también es un grafo dirigido, ¿sí? Porque, de vuelta, yo puedo seguir a una persona, pero esa persona puede no seguirme a mí tranquilamente, ¿sí? Esos son casos de grafos dirigidos. Estos 2 son dirigidos y Facebook es no dirigido, ¿sí? Después podemos pensar que dentro de Facebook hay otros grafos, que no son solamente las relaciones entre personas, sino también la relación de una persona con un grupo y cómo personas se relacionan con grupos, etc. O sea, podemos hacer tan complejo este análisis como querramos, ¿sí? Y sí, Nacho, todo es un grafo. O sea, podemos pensar todo como un grafo prácticamente. Hay algunos grafos que tienen ciertas particularidades que no vamos a ver acá porque no me voy a sacar el laburo que hago en otro lado. Una red de actores. Por ejemplo, ¿quién actuó con quién en alguna película? Eso se puede plantear de diferentes maneras. Se puede plantear, ok, las entidades son o bien actores o bien películas. Entonces, actores actúan en películas y entonces ese grafo en particular va a tener una forma que se llama bipartito, que es algo que van a ver la semana que viene. ¿Sí? Eso es un tipo de grafo que existe. Aeropuertos y vuelos, sí. Inclusive yo estoy trabajando con algo de eso, que ahora les explico un poquito. Pero bueno, la red de actores podría ser directamente tener qué actor actuó con tal otro, que es la proyección de lo anterior, se llama proyección. Y a partir de eso se puede hacer lo que se llama obtener el número de Kevin Bacon, por ejemplo, a partir de esto, ¿sí? Incluso vamos a poder conseguirlo. Pues, secuencias de estados en un juego. Yo en un juego puedo pensar la secuencia de estados de un juego como un grafo. Y ahí tiene sentido que un vértice pueda tener una relación consigo mismo, o sea, que tenga un bucle, porque yo de un estado puedo pasar al mismo y tal vez a otros, ¿sí? Entonces esa transición de estados, que va a ser un grafo dirigido, lo más probable es que, bueno, voy a tener esa relación de que algunos estados van a poder pasar al mismo y otros no, ¿sí? Y este es un ejemplo que a mí me copa bastante porque lo que tiene es que muchas veces en los juegos uno no va y escribe TDA grafo y escribe el grafo y después crea el modelo de secuencias de estados. Escribe otra cosa, que es el TDA estado, pero después ese estado no deja de ser un grafo en realidad cuando uno lo ve por fuera. Obviamente no es necesario meterle toda la teoría de grafos a eso, pero hay grafos incluso donde no está explícito, ¿sí? Y muchas de estas cosas funcionan y incluso muchos diseños que se hacen pensando de esta forma, ¿sí? Una vez vi que decía red neuronal y tenía un dibujo similar. Sí, las redes neuronales también se podrían llegar a pensar como un grafo, pero después no tienen mucho que ver después a la larga. O sea, se lo puede ver, pero después cómo se terminan diseñando es bastante diferente. Pero sí, por lo menos de alguna manera u otra se puede terminar viendo como un grafo. Un objeto, una clase, un objeto podría ser un grafo. O sea, podemos tener el objeto grafo, pero después en memoria, sí lo que hacen, por ejemplo, los lenguajes que tienen recolección de basura automática, lo que hacen es tener un grafo de qué objeto relaciona qué otro objeto
Me refiero a objeto no como el tema de programación orientada a objetos, sino como objeto de la memoria. ¿Qué cosa referencia a qué otra cosa? Entonces después corren unos algoritmos que vamos a ver acá, y con eso puede determinar qué cosas ya se pueden recolectar directamente de la memoria, ya es como listo, esto ya se tiene que liberar. ¿Sí? Sistemas de recomendación también, incluso el cuatrimestre pasado implementaron un sistema de recomendación en base a una red de Spotify. Internet, o sea, las páginas web se pueden diseñar como un grafo, e inclusive hubo 2 personas que flashearon, o sea, estaban haciendo un doctorado, flashearon, che, y si pensamos a la red como o sea, Internet como un grafo, dijeron, che, pero si hacemos eso podemos hacer tal algoritmo. E implementaron un algoritmo que se llama PageRank y después fundaron una empresa llamada Google. ¿Sí? O sea, básicamente lo que les hizo ganar, bueno, toda la guita que tienen hoy en día fue el momento en el que dijeron, che, acá hay un grafo. O sea, para que se den cuenta que... Y obviamente implementaron algunos algoritmos y cosas. Y no son algoritmos como, wow, no, esto no se le ocurre a nadie. Uno los ve y dice, che, para esto tiene mucho sentido. O sea, es ingenioso, pero nada del otro mundo. Después, mapa de la ciudad para transporte. Digo mapa de la ciudad porque en su momento había una aplicación que era diferente, pero podemos pensar en general cualquier tipo de transporte. ¿Sí? O sea, o el mapa... O sea, podemos pensarlo para transporte o para caminar, ¿sí? Porque no son la misma aplicación en realidad. Porque no es lo mismo si yo voy caminando, que obviamente el grafo va a ser no dirigido, y además puedo cruzar por ciertas partes, o sea que tengo ciertas aristas habilitadas, porque yo puedo cruzar por el medio de una plaza, cosa que con un auto no puedo hacer, o no debería. Chicos, no manejen estando en estado de ebriedad. Y para transporte obviamente no es lo mismo, y además tengo que considerar que si es transporte público hay otras cosas. ¿Sí? Estructuras enlazadas, todas las que vimos hasta ahora, se pueden implementar como un grafo. El análisis estático del corrector automático, eso lo implementé con un grafo. O sea, lo que hace es parsea, no está del todo bien hecho el parseo todavía, perdonen por eso, pero lo que hace es parsea el código agarrando las funciones y las invocaciones a funciones, y esos son unos nodos. Entonces, crea una arista donde tal función llama a tal otra. Entonces, por ejemplo, para ver si ustedes están reutilizando código en la pila, para la redimensión, por ejemplo, vemos cuál es la distancia entre pila pilar y malloc, perdón, y realloc. Si la distancia es 1, o sea, si hay solamente una arista que los separa, significa que no tiene una función de redimensión, por poner un ejemplo. ¿Sí? O sea, hacemos ese tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, ver si de esa pilar está conectado de alguna manera con esta vacía, para ver si están reutilizando o si están preguntando vueltas si pila, cantidad igual a cero. ¿Sí? Obviamente eso es conocido, porque conocemos después de haber visto 500 veces los mismos errores, que esos a veces no son tan fáciles que un analizador que no tiene contexto los pueda llegar a agarrar. ¿Sí? Pero bueno. Profe, sí. Uno de estos casos, por ejemplo, no entiendo cómo es que calculan esa distancia, digamos. Capaz es ya muy técnico, pero digo, si son líneas, claro, si son líneas parecidas, pero tienen que estar en la misma posición también, ¿o no? No vemos la línea de código, no vemos líneas de código ni nada por el estilo. Ah, ok. Bien. Solamente agarramos, decimos, esta función llama a esta otra y creamos una flechita. Es dirigido ese grafo, ¿sí? Por ejemplo, en el TP0 ustedes ya saben que habría que utilizar swap. Sí, justamente eso, pero yo necesito ese contexto y por eso yo después cuando hago las validaciones, yo hago eso. O sea, valido literalmente que selección llama swap. Pero hay otros programas que hacen este tipo de validaciones, a ver si hay código repetido, ese tipo de cosas, no se van a dar cuenta, che, ahora está calculando el mínimo, cuando ya tienen calculado el máximo y es el algoritmo de selección, claramente es lo mismo. Por eso, o sea, a veces se necesita un poquito más. Por eso es que, si bien queremos agregar a una lógica en los repositorios de GitHub para que les analice el código de forma estática y no tener que hacer todo nosotros a mano, hay algunas cosas que está bueno tenerlo. Pero bueno, siguiendo con algunos ejemplos más. Sí. Uy, ya, la transición de diapositivas no funcionó. Ok. Mapa de un juego, en general. O sea, cualquier mapa lo podemos pensar de alguna manera u otra como un grafo. Representación del modelo de Lewis de química, sí, no lloren, pero posta, funciona. Representaciones de cambio de moneda, o sea, cómo yo paso no sé, de pesos a dólares, de dólares a yuanes, de yuanes a zlotys, de zlotys a pesos de vuelta, ¿sí? Todo eso
se puede representar con un grafo pesado y dirigido, donde pesado en función del cambio, el cambio me sale currency exchange. Y vamos a ver más adelante un algoritmo que nos permite detectar si existe alguna manera para ganar plata en una bicicleta financiera, básicamente. O sea, cómo podemos nosotros, si yo ya sé todos los cambios que hay en este momento, si yo encuentro alguna forma de empezar con pesos, hacer un montón de cambios, volver a pesos y decir, ah, gané plata, solamente por esto, lo cual se llama bicicleta financiera. ¿Por qué conectás donde estás ahora, donde querés ir? O sea, si yo quiero modelar un mapa, yo puedo decir desde qué punto hasta qué punto puedo ir. Por ejemplo, mapa de la ciudad. Puedo decir que cada esquina, depende de qué grado, si yo quiero modelar nada más, puedo ir de una ciudad a otra, voy a modelar donde cada nodo sea una ciudad. Si yo quiero modelar dentro de una ciudad, cómo me puedo transportar por las calles, voy a modelar donde cada nodo sea, por ejemplo, una esquina. No necesariamente tiene que ser así, ¿eh? O sea, después se puede agregar más granularidad y se pueden agregar otras cosas más encima. O sea, obviamente estoy yendo por la idea más simple que se me ocurre. Después, red de citación de papers. Como un paper cita a otro y ese cita a otro y eso le puede dar más importancia a otros papers. Por poner un ejemplo. O sistemas de asociación de productos y clientes. O sea, también está muy relacionado a lo de sistemas de recomendación. O sea, yo, por ejemplo, veo ciertas películas en Netflix y otros usuarios ven otras películas en Netflix. O lo mismo, escucho canciones en Spotify, otros usuarios escuchan canciones en Spotify, ¿sí? Entonces tenemos canciones por un lado y clientes, usuarios por el otro. Es lo mismo que el sistema de recomendación, se usa mucho de ese estilo, pero también a partir de esto se pueden crear otros grafos. El garbage collector, lo que les mencionaba antes, el laburo, mucha gente, porque antes puse mi laburo, el laburo de Jorge, etc. Hay un montón de cosas que se hacen. Yo, por ejemplo, hace poco estuve implementando un algoritmo para generar pruebas automáticas, porque el gran problema que teníamos en mi laburo es que el producto que tenemos es muy complejo y la cantidad de formas en las que se puede combinar son muchísimas. Son muchísimas, o sea, estoy hablando de millones y millones de formas. Ya escribir esos tests era imposible. Entonces, obviamente usando otras herramientas que permitían generar test más o menos de forma más o menos automática, lo que hice fue crear un grafo donde teníamos unos ciertos componentes y otros componentes que después podían estar seguidos por otros que los pueden incluir adentro, qué sé yo, y después implementar un algoritmo de un estilo que vamos a ver más adelante, que se llama backtracking, para generar todas las combinaciones posibles hasta cierto punto, ¿sí? O sea, los grafos también sirven para hacer tareas más chicas, y de esa manera se generan millones de tests yo solamente apretando Enter. Entonces, cuando alguna app te muestra recomendados, hay un grafo detrás, más o menos. O sea, hay algoritmos de lo que se llama Machine Learning también por detrás que usan un montón de cosas de información de grafos. No nos vamos a meter mucho en eso, porque hay un montón de conceptos y estoy armando la clase literalmente ahora de cosas por ese estilo para TDA2. Y después, bueno, un tema de análisis de datos que ahora menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, mencionaban redes de aeropuertos o redes de subtes. Sí, yo, por ejemplo, ahora, para la materia esta que, en la otra en la que estoy tratando de hacer un modelo de entender cuán federal como país somos nosotros viendo nuestros aeropuertos en conexiones domésticas de nuestros aeropuertos, comparando contra los aeropuertos de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos y Alemania son los datos que tengo por ahora, voy a conseguir de otros países más. Obviamente, de países que consideremos más o menos federales, donde no esté todo concentrado. Obviamente la respuesta es que no, pero la idea es poder hacer un análisis que corresponde más a lo que tiene que ver con redes sociales dentro de este contexto, donde se ven distintos niveles de análisis. Otro análisis más que se hizo, esto es un análisis hecho en 2018 por el grupo El Gato y la Caja, donde agarraron y vieron quién seguía a quién en Twitter, políticos, y en función de su bloque político, vieron cómo la asociación entre a quienes siguen y de qué
partido político son y si estaban a favor o en contra del aborto, hicieron todo un análisis, etc. Si siguen este link que está acá, estas diapositivas están subidas en el Drive. Si siguen este link, está todo el análisis hecho. Incluso yo les pedí los datos hace varios años, me los dieron y estuve haciendo algunos análisis de eso, que algunos son bastante interesantes los resultados. Otros ejemplos de aplicaciones. Hay librerías de Python, por ejemplo, NumPy y Theano. Bueno, Theano no es solamente en Python, pero son librerías de lenguaje simbólico. NumPy es literalmente es para cálculo numérico, que por debajo lo que hace es yo puedo crear funciones que terminan siendo grafos que terminan vinculándose con datos de forma como si fuera un grafo dirigido. Y Theano es una librería que funciona para hacer cosas de Machine Learning que usa también este mismo tipo de lógica. ¿Hay una materia en la que se vea Machine Learning? Sí, en la materia de Jorge. Se está viendo una introducción, o sea, no solamente de Jorge, Jorge está en un curso y el curso es de Luis Argerich. En los dos se está viendo lo que hoy en día es una introducción a Machine Learning. En el plan nuevo, esa materia se le hace un shake y se va a llamar Introducción a Data Science y después va a haber una materia de Machine Learning. Porque si no queda todo muy entremezclado. Por ahora está lo que se puede hacer. Después va a quedar todo más lindo. Otro ejemplo de una aplicación, entender Dark. Entender, bueno, quién es hijo y padre de quién y qué sé yo. Este debería ser un árbol genealógico que, bueno, perdonen si les estoy spoileando, pero nada, jódanse porque la serie tiene sus varios años ya afuera. Si no la vieron, se joden. Y si no, o sea, tápense los oídos, no van a perder nada de la materia. Donde lo interesante es que, bueno, acá algo que no debería suceder nunca en un árbol genealógico es que hayan ciclos, porque significa que yo soy mi propio abuelo o una cosa así, ¿no? O tatarabuelo o lo que fuere. Nunca debería haber un camino que empiece y termine en el mismo lugar. Bueno, en Dark obviamente eso pasa. Y pasa mucho más de lo que uno querría. Así que bueno, después un trabajo profesional que hicieron unos alumnos, son exalumnos del curso, yo no tengo nada que ver con ese, solamente vi y dije, ok, voy a poner este ejemplo. Son, bueno, 3 alumnos que hicieron trabajo profesional, ya se recibieron, sobre las elecciones. En 2019 hicieron un análisis de qué cosas se tuiteaban durante el 2019. El tutor de trabajos profesionales de este estilo, Mariano Beiró, yo estuve pidiendo algunos datos y me los estuvo dando, obviamente anonimizando cosas, etc. Y bueno, y ahora tiro el autochivo de Teoría de Algoritmos 2. En TDA 2 es una materia sobre redes sociales. No redes sociales, las aplicaciones, no es de Facebook, Twitter, Instagram, no. Es un concepto mucho más amplio de relaciones de personas, relaciones de empresas, cualquier tipo de entidades. Y como les dije, por ejemplo, aeropuertos. Como los aeropuertos se pueden analizar como una red social. Así que bueno, si les interesa, si les copa, nada. No la voy a dar el segundo cuatrimestre, bueno, ustedes no la pueden hacer ahora. Pero por lo menos el año que viene la voy a dar de vuelta. Así que bueno, con esto terminamos con lo que sería la introducción de, ok, para todo este tipo de cosas se puede usar grafos. Ahora vamos a empezar ahora hay que hacerlo, hay que armar este grafo. Primero vamos a hablar de las primitivas, las que tenemos que tener sí o sí. Obviamente tenemos que tener un crear y un destruir, eso siempre viene. Algo que podemos querer es agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas, ver si 2 vértices están unidos y poder, si es que hay un peso, podemos querer obtener el peso de esa unión. Ver si existe un determinado vértice, eso a veces es útil, incluso para evitar agregar algo que ya está agregado. Obtener un vértice al azar, eso sirve para algunas cosas, no es que tiene que estar sí o sí. Para algunos algoritmos que vamos a ver más adelante, no nos interesa por cuál vértice empezamos, entonces decimos vértice al azar. No tiene por qué sí o sí haber una primitiva de esto, simplemente puede estar bien. Después, obtener todos los vértices, o sea, por lo menos todos los identificadores, que supongamos que son cadenas, pero no tienen por qué ser solo cadenas. Y después obtener los adyacentes, o sea, los vecinos a un determinado vértice. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo quiero, dado un vértice, obtener quiénes son sus vecinos o adyacentes. Y después quiero iterar sobre los vértices sin un orden específico. O sea, yo quiero simplemente ver los vértices en
quiero poder iterarlos. ¿Profe? Después, sí. No, perdón. Bueno. Una consulta. En este caso, o sea, no quiero ponerme muy específico, pero digo, cuando vos pedís memoria, uno asume que pide memoria como en sentido para los nodos, ¿no? Lo que sería lo que van a sacar los vértices. Depende de cómo se implementa. Okay, o sea, pero a lo que voy es que vos no pedís memoria para una conexión, sino que pedís memoria para un objeto que va recibiendo tipo... Todavía no vimos cómo se implementa. Por ahora estamos ok. Eso es lo que me estaba... Tenemos 4 formas de implementar esto. Ok. Tenemos 3. Tenemos 3. Una no es una forma de implementarlos a nivel computación, es justamente lo que viene ahora. Tenemos en sí 4 formas de poder representar un grafo. La palabra correcta es representar. 3 son implementar. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es la visual. Literalmente, el dibujito, el grafo. Lo cual uno diría, bueno, pero eso no me sirve, yo tengo que codearlo. Sí, es verdad, no sirve cuando yo tengo que ir y codear y hacer algo que, o sea, quiero hacer un programa que haga algo. Obvio que el grafo tiene que estar codeado y no puedo pasarlo a un JPG. Pero la visual sirve para nosotros, seres humanos. Es muy fácil entender los grafos y entender un montón de situaciones haciendo visualizaciones. E incluso en la materia, por ejemplo, en esta materia, la de Jorge, se ve mucho tema de visualizaciones. Hay que aprender a hacer visualizaciones. Visualizaciones de grafos es algo que no queda claro bien dónde debería estar. En general se usan herramientas, ¿sí? Yo uso algunas herramientas y allá también usan. En general son un par de programas que hay para visualizar grafos. Y correr algoritmos y que se agrupen de una determinada manera, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver un segundito. Esto es usando una de estas herramientas, que se agrupan de esta determinada forma. ¿Sí? Entonces, no hay que menospreciar la representación visual, así como en el HIP está bueno la representación visual que nos hace entender cómo están las cosas, más allá de que así no lo codeo. La representación visual en un grafo es muy importante porque muchas veces usamos grafos para presentar resultados, ¿sí? Y a veces es como que nos falta un poquito de eso todavía, porque bueno, eso antes no era tan importante en nuestra carrera, hoy en día es más importante y se le está dando bola, medio difícil saber dónde ubicar ese tipo de cosas. Eso obviamente no va en Algoritmos 2, pero está bueno que sepan que saber presentar resultados es tan importante como haber obtenido esos resultados. Porque si yo obtengo resultados pero no sé cómo presentarlos, cómo mostrarlos, se pierde un poco. Por ejemplo, hoy en día, todo lo que tiene que ver con el COVID, qué sé yo, hay un montón de visualizaciones y algunas no están tan buenas. O algunas tienen sobreinformación, entonces uno ve la información y dice, veo que el tipo se tomó un montón de laburo y seguro está bien, pero... Y también están las malas visualizaciones. Las malas por impericia y las malas por ser tendenciosas, ¿sí? Donde te ponen las barritas, depende de grande o chico, no respetando una escala, sino, ok, te quiero hacer mostrar más grande o más chico algo según mi conveniencia, en general, tendencias políticas. ¿Sí? No estoy descubriendo la pólvora con eso. Pero bueno, no quiero meterme demasiado con el tema de visualizaciones, no va acá. Vamos a ver la primera de nuestras representaciones, ya que podemos codear. Esta es la primera que vamos a tener, que no vamos a usar, por lo menos no así pura, que se llama matriz de incidencia. Lo que vamos a tener es, por cada vértice, una columna, por cada arista, una fila. Y vamos a tener unos donde la arista una vértices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la A1 une los vértices A y B, y 0 en los demás, ¿sí? Y lo mismo con D, A5, une a D con E. Y nada más, ¿sí? Ok, no entendí la pregunta de Esteban, pero esto es en el caso de un grafo no dirigido, ¿sí? Donde obviamente A y B están los dos unidos por esta arista. Lo que se puede hacer en el caso de un grafo dirigido es poner, por ejemplo, negativo para el que sale y positivo para el que entra. Obviamente acá estoy mostrando el caso de dirigido y pesado, ¿sí? Entonces, en este caso, en vez de poner 1 o menos 1, ponemos, por ejemplo, 3 y menos 3. Por ejemplo, acá de A a B, entonces sale de A con peso menos 3 y entra a B con peso 3. Esta representación
tiene unas cuantas limitaciones, que es primero, está completamente llena de ceros por todos lados. No importa cuántas aristas yo agregue, esto va a estar recontra llena de ceros. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro tiene la limitación de, bueno, che, ¿y qué pasa si pongo un peso negativo acá? Es como, En general, si uno quiere algo como esto, no va a guardar numeritos, va a guardar más información. Porque si quiere el peso 0 o quiere el peso, un peso negativo, como que acá estaría limitado. Igual nunca se implementan grafos de esta forma, por lo menos no así. En general esto tiene otra utilidad que ahora explico. Entonces, las preguntas que nos queremos hacer la respuesta es que lo vamos a descartar esta implementación, pero quiero que lleguemos a por qué. Pregunta es, ¿cuánto cuesta esto en espacio? Y miren, veo 0. No, esto no puede costar 0. Está todo bien, pero una matriz en el n por n. N cuadrado, n por m, n por m. ¿Donde qué son n y m? Columnas y filas. Bueno, pero ¿qué representan las columnas y filas? Vértices y aristas, bien. Eso es lo primero lo que quería discutir ahora. Sucede lo siguiente. Acá vamos a trabajar con dos variables. La cantidad de vértices, que la vamos a llamar B corta, lo escribo acá poco de cosas, y la cantidad de aristas. La cantidad de aristas en general las vamos a definir como E o A. A por aristas, E por, en inglés, edge o edges. ¿Sí? Un poco de cosas, lo escribo acá. ¿Sí? En general, si van a la bibliografía, siempre o a Wikipedia o a cualquier lado, va a estar la E. Pero puede ser que nosotros mismos digamos A, sepan qué es eso. O sea, que es E y A la estamos usando de esta forma. Obviamente podemos aclararlo. Podemos decir, siendo B la cantidad de vértices, E la cantidad de aristas. ¿Sí? Sepan nada más que yo en general trato de usar siempre la E. Pero puede ser que a alguien en la práctica se le pueda escapar. Creo que ya estamos bastante normalizados en ese sentido, pero nada, para que estén al tanto. Ahora, alguien podría decir, pero Martín, la cantidad de aristas está limitada por la cantidad de vértices, lo cual es cierto, ¿sí? O sea, la cantidad de aristas en un grafo no dirigido son como mucho B por B menos 1 sobre 2. ¿Sí? Lo escribo ahí poco de cosas. Son, a lo sumo, B por B menos 1 sobre 2. Ese es el máximo, porque este está conectado con todo lo demás, este está conectado con todo lo demás. O sea, si el grafo es lo que se llama completo, están todos conectados con todos, tiene B por B menos 1 sobre 2 aristas en un grafo no dirigido. En un grafo dirigido, es B por B menos 1. O sea, yo estoy conectado con todos los demás, y además este está conectado con todos los demás, y este está conectado con todos los demás, ¿sí? En un no dirigido es lo mismo, pero dividimos por 2 porque tenemos el ida y vuelta, ya directamente. O sea, el ida y vuelta cuenta como una sola arista. Por eso está el dividido 2. Entonces, tenemos un máximo. O sea, nosotros sabemos que la cantidad de aristas son como mucho una cantidad cuadrática de la cantidad de vértices, ¿sí? O sea, podemos decir que E es O de B al cuadrado, ¿sí? Podríamos decir esto. Entonces, podríamos trabajar directamente con solamente la variable B. Y cuando tengamos que ver sobre aristas, podemos trabajar con B cuadrado. El problema con eso es que no es cierto. Si bien es cierto que la cantidad de aristas tiene un tope máximo, nunca vamos a estar en ese caso. O podemos estar en ese caso, tenemos un grafo completo. Ok, buenísimo. Cuando sabemos que estamos en ese caso, está bien. Pero son variables independientes, ¿sí? En sí son variables independientes. No es que tenemos... no tiene mucho sentido considerar el peor caso de eso, porque nos hace pelota todo el análisis, nos va a dar que todos los algoritmos son malos, porque, bueno, en el peor de los casos tengo el grafo completo. Bueno, la realidad es que es muy raro. Piensen ustedes, Facebook, ¿cuántos usuarios tiene? Billones, o por lo menos tiene millones y millones, ¿sí? Tiene cientos de millones de usuarios, ¿sí? ¿Cuántos amigos tienen ustedes? Pueden contar a sus madres y primas, ¿sí? O sea, está todo bien. O sea, con mucho tendrán, no sé, 300, 400. Si agregaron a todos los de la primaria, llegan a 500. Y bueno, a todas las personas que se quisieron chamullar, bueno, con todo eso llegan a, no sé, 500. El que estuvo haciendo de RRPP en el secundario,
todos hemos tenido un compañero que ha hecho eso. Bueno, ese sí tendrá 2000, no sé, una cosa así, 5000, qué sé yo. Pero obviamente, no importa, pongámosle que todos ustedes tengan 1000 personas, o sea, de amistades en Facebook, estamos hablando de 1000 contra cientos de millones de usuarios. Claramente ese grafo es lo que se llama bastante poco denso, o lo que se dice disperso. Esa matriz es muy dispersa, está llena de ceros. ¿Sí? Entonces, la lección que les quiero que les quede acá es: trabajamos con dos variables, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. ¿Sí? Salvo que por alguna razón tengamos que, o nos convenga, pensar a la cantidad de aristas como b cuadrado, que eso nos va a pasar solamente 2 veces acá, pero en general vamos a considerar, ok, es una variable que en general es más que b, pero y nunca va a ser más que b cuadrado. ¿Sí? Está entre b y b cuadrado en general. Obviamente podría ser menos que b, pero en general no nos interesan mucho esos casos. Así que bueno. Entonces, considerando a las variables como b y e, ¿cuánto pesa esto en memoria, esta matriz? Ahí, un segundito. Cuando es menos que b, ¿por qué se daría? Porque hay pedazos que no están conectados entre sí. O sea, yo acá estoy mostrando un caso que es todos de alguna manera se conectan y qué sé yo, lo cual está bien. Vamos a ver casos en los cuales hayan pedazos desconectados, lo que se llaman, bueno, después menciono el término. El tema es cuando tenemos tan pocas aristas, hay demasiadas pocas relaciones. A veces tiene sentido, sí, pero muchas veces cuando eso pasa, como bueno, si tenemos un algoritmo que igual es lineal, no nos importa, ¿sí? Y sí, efectivamente tranquilamente puedes tener vértices sin aristas. Incluso vamos a ver casos que hayan vértices sin aristas. Así que bueno, ¿cuánto pesa esto en memoria? O sea, ¿cuánto ocupa esto en memoria? Hablando a niveles de complejidad. Siendo B la cantidad de aristas, perdón, E la cantidad de aristas, B la cantidad de vértices. Bueno, ahí Leo dice B por E, yo voy a decir un poquito más completo, O de B por E, ¿sí? Entonces, esto es O de B por E. A medida que vaya creciendo el grafo, o a medida que le vaya agregando aristas, esto va a ir creciendo un montón. Y además está llena de ceros. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice acá? ¿Sí? Para hacerla corta, igual esto lo van a ver. ¿Cuánto cuesta cada una de estas operaciones? Lo van a ver de vuelta en la práctica, solo que la matriz de incidencia la pasamos rápido. Agregar un vértice implica agregar una columna. Y esto es una matriz. ¿Sí? Si estoy haciendo una matriz, o sea, piensen que en una matriz en memoria vienen estos elementos y después contiguamente vienen estos. O sea, la memoria no tiene forma matriz. La memoria es una tira. Entonces viene el menos 3, 3, 0, 0, 0, después viene este 0, menos 1, 0. O sea, si yo quiero meter cosas acá en el medio, tengo que rehacer la matriz entera. ¿Sí? Tengo que rehacerla. Entonces, tengo que rehacer la matriz entera, meter un vértice nuevo es O de B por E. Meter una arista nueva es meter algo acá al final. Eso en el mejor de los casos, como bueno, si pedí memoria de más, si tomo esto de tener el doble de memoria, qué sé yo. El problema es que tener doble de memoria para aristas es un montón. Pero bueno, supongamos, por lo menos, si tomamos esa idea, por lo menos va a ser O de B porque tengo que poner los ceros y, no sé, los pesos en los vértices que correspondan. ¿Sí? Entonces, está entre O de B por E y O de B. ¿Sí? ¿Qué más pedíamos? Ver si dos vértices son adyacentes. ¿Cómo lo obtengo? Esteban, acá no estoy poniendo punteros. Yo acá no estoy poniendo punteros, no funciona bien esa forma, por lo menos. Igual después vamos a ver una que tiene listas, pero por ahora estamos con esta matriz. La pregunta es cómo hago para ver si dos si dos vértices son adyacentes. Yo quiero ver si A y D son adyacentes. ¿Cómo hago? La letra A y la letra, bueno, no voy a hacer la D, porque no sé más ni siquiera cómo lo ven ustedes. ¿Cómo hago? Debería fijarme si hay una arista entre ellos dos. Sí, ¿cómo hago eso?
Recorres la matriz. Bien, o sea, me tengo que clavar en esta columna y en esta columna y ver si, por ejemplo, vayamos a esta, si entre A y D hay una arista. Me clavo en esta columna y en esta. ¿Hay un 1 y un 1? No. ¿Hay un 1 y un 1? No. ¿Hay un 1 y un 1? No. 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 Sí. ¿Cuánto me costó esto entonces? Dicen n, no sé qué es n. Fíjense, o sea, no tenemos n como variable, ¿eh? O de e. Depende de la cantidad de aristas, no de la cantidad de vértices, porque yo acá me clavé en estas dos columnas y bajo por todas las aristas hasta que encuentre alguna. El peor caso es que no hay. ¿Sí? Entonces cuesta o de la cantidad de aristas ver si están dos vértices conectados, lo cual es un montón. Perdón, esto acá. Obtener todos los adyacentes de un vértice es más o menos lo mismo. Es agarrar acá y fijarme, ok, pongámosle acá. ¿Este tiene un 1? Sí, bueno, entonces me quedo con el otro. ¿Este tiene un 1? Sí, entonces me quedo con el otro que está acá. Y así, sigo bajando. ¿Sí? Esto va a ser ODE también. Obtener todos los vértices, o sea, para ver todos los adyacentes a un vértice tengo que ver todas las aristas del grafo, lo cual es bastante mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué se termina haciendo? En general, esta implementación no se usa para tener un grafo en memoria y trabajarlo. ¿Para qué sí se usa? Se usa para dos cosas principalmente, que en realidad son más o menos las mismas. Se usa mucho para tener un grafo guardado en un archivo. Le hace, es muy normal tener, por ejemplo, un listado, o sea, en vez de tener todos los ceros, lo único que hago es, les doy un archivo donde les digo, ok, este vértice se conecta con este otro, y les voy pasando arista por arista. Yo les digo, arista por arista, les digo, A se conecta con B, A se conecta con C, A se conecta con D, B se conecta con H, B se conecta con J, etc. Es muy fácil. Eso es una lista, es una matriz de incidencia que es más o menos una lista de aristas. ¿Sí? Eso, obviamente, como uno podría decir, che, bueno, está bien, funciona. Y realmente es una forma bastante piola de pasar aristas. Después hay formatos de archivos y cosas por el estilo que se implementan. Eso para usar en ciertos programas, inclusive. Pero bueno, incluso lo más probable es que para el TP3 nosotros les demos un archivo que tenga esta forma, que sea A se conecta con B, B se conecta con C, etc. Y así uno y uno, uno y uno, con el peso si es que lo hay. ¿Sí? Eso por un lado, se usa para eso. Entonces, no hay una matriz ahí, simplemente es un archivo con las cosas. Y la otra, de vuelta también como una lista de aristas, o sea, lista de origen-destino. Si yo esto lo tuviera implementado en memoria como una lista de origen-destinos nada más, me costaría un montón. O sea, tendría que recorrer todas las aristas para ver si alguien se conecta con otra persona. Es el mismo problema. ¿Sí? Entonces, pero sí sirve para algo más complejo, que obviamente no va en esta materia, que es cuando yo quiero trabajar con grafos en lo que se llama sistemas distribuidos y quiero un grafo que no entra en memoria, quiero poder distribuir la carga del grafo en distintas computadoras para que se implementen ciertos algoritmos de forma paralela. Entonces lo que hago es pasarle aristas a distintas computadoras. Entonces, más o menos, y la computadora va generando el nuevo grafo y aplica algoritmos y después le pasa los resultados digamos, al nodo central. ¿Sí? Eso es algo a un grosso modo altísimo, es lo que se llama MapReduce, específicamente para algoritmos sobre grafos. Y hay un montón de cosas que funcionan para hacer esto. Eso para mencionar, no vamos a trabajar con esta, pero es importante que la conozcan porque hay una razón por la cual no la usamos en general, pero también que existe para algunos casos en particular. No puramente, no así, sino como lista. Esto sería A se conecta con B con peso 3, B se conecta con D con peso 1 y así. Entonces, ahora vamos a ver la que sí es más posta. Matriz de adyacencia. En la matriz de adyacencia vamos a tener una fila por cada vértice, una columna por cada vértice. No tienen por qué estar ordenadas, ¿eh? O sea, yo acá lo puse ordenado porque me era más fácil para ubicar las cosas, pero no tiene por qué estar ordenada. Y va a haber un 1 donde sí estén conectados y un 0 donde no haya conexión. Por ejemplo, A se conecta con B, entonces hay una arista que sale de A y entra a B. Hay una arista que sale de A y entra a C. Hay una arista que... y así. Así con todos los vértices. ¿Sí? Entonces, sucede, obviamente cuando yo tenga un grafo dirigido, en vez de poner unos voy a poner
los números. Pero esto ya no tiene más el problema de los negativos. Y ahora les muestro por qué. Porque ahora simplemente digo, hay una arista que sale de A y entra a B, hay un 3, y después en la recíproca no va a estar, por supuesto, ¿sí? Entonces, esto sale de A, entra a B. Fíjense que A solamente tiene una arista que sale de A. B tiene 3 aristas que salen y una que entra. Entonces, fíjense que en la fila de B tenemos estas 3 aristas que salen, la de B a C, a E y a D, y en la columna de B tenemos a quién le entra, ¿sí? Fijémonos que E no sale ninguna arista de E, entonces esta fila está completamente vacía, ¿sí? Nadie entra A, entonces esta columna está completamente vacía, ¿sí? ¿Hay alguna característica que vean que tiene esta matriz? Una propiedad, o sea, ustedes son los que cursan álgebra, así que deberían poder ¿Es verlo. binaria? Bueno, sí, porque solamente tiene unos y ceros, porque es no pesada, pero más allá. Ahí Iván lo dijo, es simétrica. También tiene una diagonal con todos ceros porque no hay bucles. Si hubiesen bucles, tendría algo en la diagonal. Principalmente es simétrica. Entonces, sucede que con grafos no dirigidos se pueden aplicar un montón de algoritmos que se aplican sobre matrices simétricas. Además, es una matriz cuadrada. Y acá tenemos una matriz que además nos habla de cuántas formas hay para llegar de A a B, o el peso o lo que fuere. Bueno, podemos calcular autovalores, autovectores, elevar esta matriz y hacer cosas por el estilo, y funciona, anda bien hacer ese tipo de cosas y está bueno. No vamos a entrar demasiado en detalle con eso, pero en discreta lo ven, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero saber en esta matriz, quiero saber cuántos caminos de largo 5 hay desde B hasta D, lo que puedo hacer es elevar a la quinta esta matriz. Obviamente para eso obtengo autovalores y autovectores. Aplico, después simplemente elevo a la quinta no me acuerdo cómo la matriz diagonal era, ¿no? Sí, la matriz diagonal. Bueno. Sí, descomposición por valores singulares se usa un montón. Se usan también en cosas nada que ver con grafos, para determinar similaridad entre documentos y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuánto cuesta en espacio esta matriz? Está acá. Acá se ve un poco más claro. Piensen, o sea, es una matriz, cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene. Bien, O de B cuadrado. No cuesta O de B por E. Esto es O de B cuadrado. ¿Sí? Porque la otra tenía una cantidad de filas iguales a la cantidad de aristas. Esto no. Esto, si yo sigo metiendo aristas, esto no va a crecer. Obviamente crece si agrego vértices. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo esto. Esto va a ser O de B cuadrado. ¿Qué es mejor que O de B por E? Es una mejoría. Pero sigue siendo como un poquito grande. Imagínense tengo Facebook y tengo una matriz de cientos de millones por cientos de millones. Obviamente Facebook no entra en una compu, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice? Bueno, lo voy a decir yo porque nada más no quiero perder demasiado tiempo con esto. Si yo quiero agregar un vértice, tengo que rehacer la matriz porque tengo que agregar una columna y una fila. Entonces, como tengo que agregar una columna y una fila, tengo que rehacer la matriz, es O de B cuadrado. Obviamente, sí sirve. Obviamente, agregar vértices o incluso sacarlos es la misma lógica. Cuesta un montón. ¿Cuándo está bueno esto? Cuando yo ya sé cuántos vértices va a tener el grafo, por lo menos en estos momentos que estoy trabajando. Entonces yo ya me pido la memoria de entrada y ya está. Entonces no tengo que andar redimensionando y haciendo cosas por el estilo. Eso es algo que no es tan raro, porque en general o sea, a veces tengo aplicaciones donde estoy agregando vértices todo el tiempo y qué sé yo. Ahí obviamente puede que no convenga esto. Pero yo, por ejemplo, quiero hacer un análisis sobre un grafo, yo ya sé cuántos nodos tiene y no le voy a seguir agregando después. Salvo que esté haciendo un análisis de sacarle, que también se hacen. Pero, salvo si yo solamente quiero hacer un análisis estático de un grafo, bueno, voy y lo hago. ¿Sí? Entonces, es cuadrático, eso es un problema, y además está llena de ceros.
Por la misma razón de antes, ¿sí? Porque si están fuera de cientos de millones por cientos de millones, de todas formas esto va a estar lleno de ceros. Pero hay una ventaja, aunque esté llena de ceros, hay implementaciones, hay algoritmos que permiten almacenar en memoria de forma eficiente matrices dispersas. ¿Sí? O sea, se guardan solamente estos unos, más o menos guardándose en qué posiciones están, hacen un poco más de lógica que esto. ¿Sí? No los vemos acá esos algoritmos, pero sepan que existen y muchos lenguajes de programación ya los tienen implementados directamente. Uno crea matriz dispersa y ya la tiene. Si, por ejemplo, NumPy, que fue la que mencioné antes, ya lo tiene implementado. Entonces, agregar una lista, ¿cuánto cuesta? Quiero agregar una lista de A a E. ¿Cuánto me cuesta? O de 1, perfecto. Como dice Gastón, o de 1, porque simplemente, ok, voy de A a E. Esto es acceder a una posición de una matriz. Acceder a la posición de una matriz es tiempo constante. Accedo, pongo un 1 acá o el peso o lo que fuere. En el caso de no dirigido, también tengo que hacer la recíproca. Tengo que poner un 1 acá. ¿Sí? No lo hace menos O de 1 eso. ¿Sí? Después ver si dos vértices son adyacentes, es lo mismo. Si yo quiero ver si A y C son adyacentes, voy a la posición de A y a la posición de C y ya está. ¿Sí? Y con eso ya valido. Si quiero obtener todos los adyacentes de un vértice, lo único que tengo que hacer es ir a la columna, perdón, a la fila de A, entonces modificando. A no es, B sí, C sí, D sí, E no, F no. A ver, obviamente en el caso de un grafo no dirigido, da lo mismo si por la fila o por la columna, porque la matriz es simétrica. Pero esto lo hace consistente con el caso de un grafo dirigido. Y en general uno ya puede implementar un grafo dirigido y no dirigido al mismo tiempo, es lo mismo. Es solamente un if cuando estoy agregando una lista de si tengo que agregar la recíproca. ¿Sí? Es muy raro no implementar una sin la otra. Entonces, bueno, con eso estamos. Fuck. Esto me pasa porque me olvido que en esta clase yo uso esto. La que viene, banquenme nada más, porque ahora viene la otra representación, pero que necesito la tablet para mostrárselas. Así que bueno, que es la siguiente. Listas de adyacencias. Yo lo peor es que había cargado la tablet especialmente para esto, pero me olvidé de prenderla después. Bankenmen que está aprendiendo. Estamos bien de tiempo, así que no super wow, pero estamos bien. Vamos, tablet, tú puedes. Un segundito que ahora me... Meet calendario. Está. Puede fallar. Claramente a esta tablet no le sobran gigas de RAM. Está presentada. Pasa que estoy presentando yo. Ok, bánquenme, nada más que hablo esto. La idea es la siguiente.
Ok, supónganse que yo tengo, voy a usar más o menos el mismo ejemplo que tenemos acá. Tengo A con B con C con C. Entonces unen con estos. Voy a poner esto acá nada más, porque D, E y F. Sí, voy a hacer nada más uno de los ejemplos porque total eso es más o menos lo mismo. Lo que vamos a tener es lo que se llama una lista de adyacencias, y ese es el nombre de la implementación, que no necesariamente tiene que haber listas, pero la idea es la siguiente. Un segundito, voy a elegir otro color para esto. Acabo de tener, pongámosle, puede ser una lista o puede ser un vector, es medio lo mismo. No hace mucho la diferencia, donde en cada lugar tenga alguno de los vértices. También como en la matriz no tienen por qué estar ordenados. Yo acá voy a poner cualquier orden, C, A, D, E, y voy a poner F. Y de cada lugar, de cada posición, va a salir una lista. Esto como símil al hash abierto, pero no es que es un hash abierto. ¿Sí? Donde vamos a poner los adyacentes. Por ejemplo, de B voy a poner, o sea, acá sí va a haber una lista, donde estén A, C y E. De C vamos a tener A y a B. De A voy a tener A, B, D y C. D va a tener A, E, F y A. E va a tener A, B y D. Y F va a tener solamente a D. Creo que no me equivoqué con ninguna, cualquier cosa me dicen. Si ven que haya escrito algo mal. Entonces, con esto así dibujado, vamos a hacernos más o menos las mismas preguntas de antes. En espacio, ¿cuánto creen que va a ocupar esto? O sea, claramente es mejor que la matriz de adyacencia. Tenemos la misma información, pero tenemos como más comprimido. Dejo un segundo más, sino 2E más B. Ok, sí es cierto. En realidad, bueno, como es complejidad, vamos a decir O de E más B. ¿Sí? En el espacio, esto es O de E más B. Si el grafo es dirigido, es exactamente esto. Si el grafo es no dirigido, en realidad tenemos las aristas duplicadas, porque tenemos el ida y el vuelta, pero es lo mismo, decimos O de E más B, ¿sí? En espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos acá el O de B, porque tenemos una entrada por cada vértice, y después, por cada arista, vamos a tener este de acá y este de acá. ¿Sí? Perdón, este de acá y este de acá. ¿Sí? Entonces tenemos el ida y el vuelta. ¿Sí? Entonces, literalmente, si yo me pongo a sumar cuántas entradas tienen todas estas listas, va a sumar 2 veces la cantidad de aristas. ¿Sí? Tengo acá 1, 2, 3. Voy a marcarlo con otro colorcito para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? El peor caso es que todas las vértices estén unidos con todos. Sí, si todos los vértices están unidos con todos, bueno, ahí obviamente E va a ser O de B cuadrado, y bueno, ahí sea lo que sea. Pero vamos a considerar que E como una variable completamente independiente, entonces no vamos a andar considerando, bueno, si está completo o si no está completo. Entonces, está como está. ¿Sí? Entonces, es eso. En este caso es no dirigido, pero es lo mismo, ¿sí? Puede ser cualquier otro caso. Entonces, agregar un vértice acá, podemos considerar que es O de 1. Pues simplemente acá meto otro vértice, no sé, el vértice H. Ya sé que después sigue la G, puse el vértice H porque siempre pongo H.
Es agregarlo. Podría ser ODB si además tengo que recorrerlo, porque tal vez quiero ver si no lo agregué ya, lo cual es algo bastante usual. ¿Sí? Pero supongamos que no, que nunca voy a... y lo podemos considerar O de 1. Lo digo así porque en general nunca se implementa esto así como está. Esta es una implementación muy pura. Después, agregar una lista me implica necesariamente buscar el vértice en cuestión. Voy a usar otro color porque este no se ve mucho. Supongamos que quiero agregar una lista de A a E. Voy a tener que primero buscar la entrada de A y después voy a tener que ponerme a buscar si E no está y en todo caso igualmente tengo que guardarlo acá. El hecho de si la busco acá en esta parte o no es medio irrelevante porque no cambia la complejidad. ¿Por qué? Porque el gran tema está acá. Buscar esto es ODB. Y después buscar si está o no está el vértice que quiero agregar como adyacente acá, también es ODB, en el peor de los casos. O sea, en el peor de los casos este vértice en particular está unido a todos los demás. No es lo usual, pero pongámosle que justo este sí lo estaba. Bueno, en el peor de los casos este es otro ODB. Y si ni siquiera me fijo y lo agrego y ya está, bueno, entonces ni siquiera me estoy fijando. ¿Sí? Entonces, esto es ODB. Agregar una lista es ODB. Y obviamente la tengo que también agregar acá. ¿Sí? O sea, tengo que buscar la E y tengo que acá agregar la A. Porque el grafo es no dirigido. Si fuera dirigido, no es necesario. Entonces, después ver si dos vértices son adyacentes es más o menos la misma lógica. Tengo que, si quiero ver si A es adyacente a E, tengo que hacer la búsqueda, vengo a A, y después itero sobre esta lista, y encuentro a E, y digo, tic, ya está. Son adyacentes, ¿sí? Y obtener todos los adyacentes de un vértice es buscar esta lista y después simplemente, no sé, copiármela o no, o la devuelvo así nomás, no importa. Eso no es tan importante, ¿sí? Pero bueno, esta parte es ODB, lo cual está bueno, porque es lo mejor que podemos hacer de todas formas, ¿sí? Entonces, ¿en qué ganamos acá? Ganamos en espacio. ¿En qué perdemos, esencialmente? En poder agregar una lista y ver si dos vértices son adyacentes. Eso en una matriz de adyacencia es O de 1 y acá es ODB. ¿Sí? Tanto agregar una lista como ver si dos son adyacentes. Eso es ODB. Obviamente es una pérdida. ¿Sí? Pero bueno, la matriz ocupa mucho espacio, más allá de las optimizaciones que yo le puedo hacer. Obviamente, si le hago esas optimizaciones de espacio, pierdan tiempo. ¿Sí? Entonces hay que considerar todas esas cosas. Entonces, ahora voy a cambiar momentáneamente de... Vamos. No, acá no. Ok. Ahora vuelvo a presentar acá. Y ahora voy a acelerar un toque porque si no, no llego. Bueno. Lista de adyacencias son eso. Perdemos, obviamente, un poco en velocidad, ganamos mucho en espacio. Entonces, lo que se hace muchas veces es, o trabajo con matrices de adyacencia, porque me gusta la implementación de matrices de adyacencia, donde ya tengo todo cargado y le hago optimizaciones de matrices y todo lo que fuere, y además tengo las propiedades de matrices que están buenas, si justo el tipo de estudio que quiero hacer yo me importa, es bastante útil, ¿sí? Para algunas cosas está buena la matriz de adyacencia, porque tiene propiedades de matrices. Y yo puedo operar con los vértices como si todo fuera álgebra lineal. Cual a ustedes obviamente les asusta, les da temor y todo, pero cuando uno ya aprobó álgebra, es como que ya empieza a dejar de tenerle miedo a eso, porque ya como que puedes jugar con esas cosas sin temor a que aparezca el 2 del parcial de álgebra, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace es medio como unir estas dos, porque la lista de adyacencia tiene eso de que es ODB, buscar las cosas y etcétera, no está bueno. Entonces, cuando aparece un ODB para buscar cosas, ahí aparece nuestro amigo, el hash, ¿sí?
Lo que vamos a hacer es, en realidad, a la lista de adyacencia es el nombre de la implementación, pero podemos implementarlo como lista de listas, lo que mostré antes, o un vector de listas, es la misma idea, ¿sí? Podemos tener un vector de listas, una lista de listas, un diccionario de listas donde el diccionario, la clave, sea el vértice y el dato sea, bueno, el listado, los nodos, o incluso puede ser diccionario de diccionarios. Esto obviamente lo hace más rápido todavía porque si yo quiero ver si dos son adyacentes, simplemente me fijo si voy al diccionario que le corresponde al vértice de origen y veo si dentro de ese subdiccionario está la clave que estoy buscando en OD1. Y también le puedo guardar como dato el peso, si es que lo tiene. Si no, puede ser un diccionario de conjuntos, etc. Cualquiera de estas variantes es lo mismo, ¿sí? Obviamente esto hace que, punto número 1, la complejidad en espacio siga siendo lineal, o de B más C. Punto número 2, también tenemos que buscar, ver si dos adyacentes, ver si dos vértices son adyacentes es O de 1. Es un O de 1 que cuando nos podemos a medir es peor que el O de 1 de acceder a un lugar en una matriz, ¿sí? Obviamente, porque hay un hash y hace cosas y etcétera. Pero tiene la ventaja de que yo puedo agregar cosas, sacar cosas, buscar todo. Eso en lo que consideramos un O de 1, ¿sí? Entonces, nada, eso para que conozcan un poquito cómo funciona. Entonces, en un diccionario de diccionarios, si usamos un mismo hash, nos garantiza muchas. O sea, no van a usar el mismo hash. Es un diccionario donde los datos son todos diccionarios diferentes. O sea, no es un diccionario que se tiene a sí mismo. Es un diccionario y así como antes teníamos un diccionario donde los datos eran listas, ahora en vez de listas son diccionarios. Entonces, o sea, bueno, no tengo tiempo para volver al dibujito, pero la idea es, no van a haber muchas colisiones, no deberían. Que se use la misma función de hashing, y si la función de hashing es buena, no hay ninguna razón para que hayan colisiones per se, no más que en cualquier otro escenario. O sea, que se repitan, o sea, no estamos, de vuelta, como no estamos usando el mismo diccionario, estamos usando otro para cada uno por separado, no hay ninguna razón para que tengamos más colisiones. ¿Sí? De vuelta, todo esto viene en detalles, pero lo ven en la práctica, no quiero. Ya está bien si todavía no lo digirieron. Entonces, bueno, en espacio esto sigue siendo lineal, agregar un vértice es O de 1, agregar una arista es O de 1, ver si dos vértices son adyacentes es O de 1, obtener los adyacentes de un vértice va a seguir siendo O de B porque tengo que conseguirlos. Entonces, esta es como una gran implementación, pero no tiene las propiedades de matriz de adyacencia que nos pueden llegar a ser útiles. Eso nada más para que lo sepan. En general, ustedes van a terminar trabajando con esta, ¿sí? Por lo menos en el TP. Así que bueno, para cerrar, nada más, quiero darles algunas definiciones de términos que vamos a usar de forma bastante usual, pero para que sepan. Ciclo es un camino, digamos, camino, es cualquier tipo de cosa que yo haga sobre los vértices que sea un camino válido, digamos. O sea, por ejemplo, yo estoy acá, un camino puede ser A, de A, B, de B, A, de A, D, E, B, E, D, F, D, etc. Eso es un camino. Me voy moviendo otra vez usando las aristas. Un camino simple es uno que no pasa por el mismo vértice dos veces. A, B, E, D es un camino simple. Un ciclo es un camino simple que después volvemos al mismo vértice. O sea, tiene esa parte que le saca lo simple. Pero sí, o sea, no se repite ningún vértice salvo el primero que se repita al final. Entonces, esto de AB, de BAE, de AD y de DA es un ciclo. ¿Sí? Básicamente, cualquier camino que empiece y termina en el mismo lugar y que tiene por lo menos dos aristas. ¿Por qué digo que por lo menos tiene dos aristas? Porque si yo hago de AB y de BA, podríamos considerarlo un ciclo y no nos conviene porque si no, como definición, no nos sirve de nada. ¿Sí? Entonces, obviamente no nos interesa un ciclo de dos vértices. O sea, por lo menos tiene que tener tres vértices, si no, no nos interesa. ¿Sí? Entonces, ciclo es cualquier esto de ida y vuelta que tengo. Acá no tengo ciclos, por ejemplo. En este sí, tengo varios inclusive. ¿Sí?
Eso, bueno, para que conozcan otra definición. Déjenme ver si... Bueno, camino simple tendría que venir antes que ciclo. Componente conexa es dentro de un grafo no dirigido, no para dirigidos. No existe el concepto de componente conexa para dirigidos, es para no dirigidos. Es básicamente lo máximo que yo puedo agarrar de vértices que estén conectados entre sí, o sea, que yo tenga camino. Esto es una componente conexa, porque de A puedo llegar a todos los otros vértices, de alguna manera, ¿sí? Pero yo podría acá tener un G y un H que se conecten entre sí, que estén aparte. Eso sería otra componente conexa, ¿sí? Después de eso vamos a hacer un pequeño ejercicio después, más adelante. Componente débilmente conexa, o sea, fíjense que componente conexa no tiene sentido para este grafo, porque que estén así uniditos como están ahora, no me dice nada, porque desde A puedo llegar a todos los otros vértices, pero desde E no puedo llegar. Entonces, que estén así como en la foto, che, pará, es una misma componente, sí, pero no me sirve. Entonces, para grafos dirigidos tenemos dos definiciones. Que sea débilmente conexo. Débilmente conexo significa, si yo le saco el sentido de las aristas, o sea, lo considero como si fuera no dirigido, ahora, ¿cuántas componentes conexas tiene? ¿O cuáles son las componentes conexas de ese grafo no dirigido? O sea, si yo considero ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta para todos lados, ¿sí? En este caso tiene una componente débilmente conexa. Y después tenemos componentes fuertemente conexas, que es lo mismo para acá, es el conjunto de vértices que llegan todos de unos hacia los otros. Por ejemplo, acá en este grafo no dirigido, A puede ir a todos los demás vértices. Y todos los demás vértices pueden ir a A. Acá ninguno de los demás puede llegar a A. A puede llegar a todos los demás, pero A no. Y así con todos, porque este grafo en particular es bastante feo. De componentes fuertemente conexas lo van a ver bien más en detalle en la práctica más adelante. Y grado de entrada, el grado es, bueno, cuántas aristas salen o entran de un vértice. En este caso, el grado de entrada y salida es el mismo, o sea, para un grafo no dirigido es lo mismo, es grado, porque es lo mismo. En el grafo dirigido sí importa. Por ejemplo, acá, el grado de salida de A es 1 y el de entrada es 0, porque ninguno entra. Básicamente, de entrada, ¿cuántas flechas entran a mí? ¿Cuántas salen para la salida? ¿Sí? El grado de salida de D es 1, el de entrada también. El grado de entrada de E es 3 y el de salida es 0. En cambio, acá el grado de A es 3, el de B es 3, el de F es 1. ¿Sí? No es nada más que eso. ¿Sí? Más que nada para que sepan cuando hablemos de grados, esas cosas a qué nos estamos refiriendo. O si tiene grados impares o pares. Entonces, ahora quiero hacer brevemente y muy rápido un ejercicio en el cual querramos obtener, dado un grafo, obtener todas las aristas que tiene. Pongámosle una lista de tuplas. Esto nada más lo quiero hacer para mostrarles cómo vamos a estar codeando con esto, más que nada yo en la teórica, pero también en la práctica. Porque vamos a usar pseudo-Python, ¿sí? Yo en la teórica voy a usar mucho pseudo-Python para grafos, ¿sí? Y en la práctica vamos a usar Python directamente. Pero yo ahora les voy a mostrar directamente código en Python, que es pseudo-Python, pero además anda, porque pseudo-Python anda en Python. Eso es algo que se sabe. Entonces, por ejemplo, les muestro esto. Espera un segundito a que ahora se debería estar presentando. Yo tengo acá algunos ejemplos ya creados que les voy a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un grafo creado, obviamente es mi TDA grafo que no les voy a compartir porque es el que tienen que implementar ustedes, que es un grafo del mapa de Sudamérica, quién se conecta con quién por la frontera, ¿sí? Entonces, acá tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Suriname, Guyana y Guyana Francesa. Y bueno, acá tengo un grafo que es no dirigido porque obviamente tengo de ida y de vuelta. Yo acá ya le paso los vértices que ya sé que voy a tener, así no se los tengo que ir agregando al pedo. ¿Sí? Y acá yo simplemente voy agregando las aristas.
Porque esto es simplemente lo que ya sé, es simplemente cargué el grafo. Entonces, nada más para que vean, esto sale de algún lado. Lo cargué yo a manopla. Entonces, ahora yo en este código quiero implementar una funcioncita que me obtenga todas las aristas. Entonces, yo lo que voy a hacer, o sea, primero porque tengo poco tiempo y segundo porque además no espero que sepan cómo voy a hacer. Primero, acá no me importa, de vuelta, esto es Alan y Bárbara. Yo estoy del lado de Bárbara. No me importa cómo está implementado el grafo. No me importa, yo voy a usar las primitivas. Eso es muy importante. Porque después dicen, no, bueno, pero si está implementado con una matriz de adyacencia, itero las columnas. No, que eso se encargue Bárbara. Perdón, que se encargue Alan. Yo soy Bárbara. Así que yo acá voy a crearme esto. Para quienes no saben Python, esto es una lista. En realidad no es una lista, es un vector. El TDA vector que se redimensiona a sí mismo, no es una lista enlazada, es una lista que es como si fuera un vector. Es un TDA vector dinámico que se va autorredimensionando. O sea, aquellas personas que cursaron usando Python no sabían que la lista internamente se redimensionaba. ¿Sí? Entonces, yo acá directamente lo que voy a hacer es ir vértice por vértice viendo quiénes están, a quiénes apunta. Entonces, for b in grafo. Y ahora lo que voy a hacer es for w in grafo.adyacentes. ¿Debe? Arista.append. w. ¿Sí? Esto sería una versión 1 que funciona muy bien para un grafo. Ahora vamos a ver. For b in grafo. ¿Algo me comí? Ah, que... Ahí tenemos todas las aristas, ¿sí? Acá estoy guardando lo que se llama una tupla en Python, guardo dos valores. O sea, no es necesario que me cree un struct para decir, bueno, tiene el origen, el destino, etc. Magia de Python. ¿Sí? Esta es una forma mía de introducir. Y esto, for b in grafo, es literalmente por cada vértice en el grafo. Obviamente, para hacer esto, tuve que implementarme un grafo que tenga, o sea, mi TDA grafo, que bueno, se escribe así, grafo. Tiene un montón de primitivas, y una primitiva, esto para magia negra de Python, se tiene que llamar así. Yo pongo esto y no sé, y hago cosas acá. Bueno, acá si yo acá le devuelvo un iterador, literalmente el iterador, las cosas que vimos, yo acá automáticamente Python puede hacer esto. Python por detrás lo que va a hacer es, llama al iterador del grafo, e internamente va haciendo siguiente, etc. ¿Sí? Entonces con eso queda bellísimo. Y lo mismo acá, pero estos grafo.adyacentes me devuelve una lista. ¿Sí? Esto obviamente funciona bien, pero tiene los duplicados, porque tiene el ida y el vuelta. Este grafo es no dirigido. Entonces, lo que voy a tener que hacerme es recordar si algún vértice ya lo revisé. Entonces, para hacer eso puedo hacer, por ejemplo, visitados, es igual, set. Esto es un conjunto. Podría usar un diccionario. ¿Sí? Un conjunto porque no me interesa el valor. Podría también crearme un diccionario que es así. ¿Sí? Igual de esto, para la gente que no sabe Python, ahora después les mando el link al coso al taller de Python que usamos. Obviamente no lo van a ver ahora porque están con el parcelito, parciales, etc. Pero para que cuando tengan que codear en esto, ya lo tengan. El chiste es el siguiente. Yo no quiero repetir aristas, porque si yo ya vi a Argentina a Uruguay, después no quiero ir cuando esté con Uruguay, donde sea que esté Uruguay. Bolivia, Ecuador, Brasil, qué sé yo. Uruguay, Argentina. No quiero que si está Argentina, Uruguay, no quiero que esté también Uruguay, Argentina. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, si ya es un vértice que ya visité, en el caso de Argentina, y visitado, bueno, not. Si no fue visitado, entonces sí lo agrego, si no, no lo agrego. Entonces con eso me evito las duplicaciones.
¿Sí? De vuelta, este es un ejercicio nada más para mostrarles, bueno, vamos a estar trabajando de estas formas, vamos a usar cosas bien pythonescas, y nada más. Bueno, paro de grabar.